parte del sadhana gnóstico es precisamente estas prácticas. Y en medio del sueño, de hecho el maestro Samael dice que hay que combinar la meditación, la mantralización y el sueño. En una de esas se queda uno dormido, bueno, puede tener esta experiencia, ¿cierto? Pero lo importante pues es como eso. Muy bien. La parte práctica durante el nivel C es, recopilamos todo, pues lo que la escuela entrega en cuanto a vocalización, de yoga, todo, que lo debemos manejar como sadhana y que además pues habrán cosas que nos gusten más, runas, sasen, bueno, de todo, pero debemos hacerlo porque ya en este nivel debemos estar enseñando. Recuerden que nos estamos preparando es para dar, nos estamos preparando es para servir. Hay un momento donde si no sirves, no sirves. ¿Sí? En los dos contenidos, en este nivel es, la gente de segunda cámara hoy está reunida, ¿para qué? Hoy el trabajo es acordar cuál es el menú y qué es el trabajo de la próxima semana. Ojalá algún día no sea hacer una cena para más sostener un espacio. Ojalá ese espacio lo tengamos resuelto y nos concentremos en centrar la energía en otras cosas, pero igual del servicio. En la medida en que me preparo para servir, entonces voy resolviendo lo mío. Porque el nudo de cada quien es diferente. Ese es el nivel al que ustedes van. ¿Sí? Es prepararnos. Porque hay gente que llegó a segunda cámara y nos preparábamos para servir y no volvía porque venían era a seguir chupando. Ah, no, allá ya no volvieron a dar conferencia. No, allá ya no. No volvieron a dar ritual. No volvieron a dar ritual. No, allá ya, sí. Cuando se supone que nos venimos, y habrán tiempos en que nos enfocamos, es en eso. Mi papá un día me dijo, mijo, el que no nace para servir, no sirve para vivir. Por eso he dicho, mi papá ha sido uno de mis grandes maestros. Y no me lo dijo en palabra. Lo vi hecho en su vida, sobre todo con los hijos y la familia. Sacrificó su vida, se negó todas sus cosas por dárselo a 10 hijos que tuvo. Y eso es una parte, los hijos que todavía sangre. Hay otros que son los hermanos de afuera, que están bien, pues como. Muy bien, ¿tienen algo que decir en torno a eso? ¿A qué cosa? La práctica, ¿verdad? ¿Cómo? A la práctica, lo que usted está diciendo sobre el servicio. No, lo del servicio, a todo lo que estamos hablando y no para pasar. No, lo de la práctica que uno, ahí se da cuenta que lo coge el sueño, o sea, uno está alerta y cuando uno entra a hacer las prácticas es como si la conciencia se le empezara a uno como a dormir. Pero es porque va entrando al estado alfa y es normal. De hecho, si no entras a eso no puedes pasar al otro lado. Y eso lo tenemos que aprender a dominar. Una persona primaria no es capaz de una Eso, claro. y ser capaz, ese es un entrenamiento, porque es que usted, no, listo, cuando estoy así, no, el super, pero vaya que usted esté bajo cualquier estado alterado de conciencia, una ira, una lujuria y una pasión bien que puede en un momento acogerlo a uno, un estado de depresión o de tristeza, un estado de ansiedad o obsesión. Y el entrenamiento en el sueño es eso, que vos estás ahí. ¿Dónde queda la fuerza? Dígame, ¿de dónde surge? Para usted ser capaz de seguir despierto ahí. ¿De dónde tiene que salir de otro nivel? Porque si yo estoy totalmente despierto aquí, pues, no, yo puedo decir no. Pero el maestro decía, hoy le juramos fidelidad al altar y mañana lo traicionamos. Porque yo hoy no estoy así, porque no estoy sereno, pero vaya mañana que esté con ira, que esté con tristeza, que esté con depresión. Sí. Entonces es eso, entonces ese entrenamiento ahí, si usted, solo aquí en grupo, lo hacemos, pero solo lo más probable es que usted... Es que solo no. Pero igual se puede hacer. Yo me levantaba a las 3 de la mañana por muchos años y yo era... y cualquiera dice, no, eso es perder el tiempo. Llega el momento donde de tanto eso va dando voluntad.
Sí, Sí, eso va dando fuerza. Entonces es todo el trabajo que uno, sí. Entonces el guerrero que sea ahí se entierra y se enloda, pero es parte pues del proceso. Muy bien. Vamos a tocar entonces el primer tema que tenemos. Vamos a estudiar lo que es la estructura interna de la gnosis, de la iglesia gnóstica. La gente lo ve como un grupo, pero realmente hay algo más allá. Necesitamos comprender. Si nos vamos a meter más allá, debemos llegar a comprender que este cuento está más allá de un simple grupo o una simple institución afuera. Entonces, eso que apenas era como una paginita o algo así o media, vamos a ver qué pudieron comprender de eso. Los escuchamos. Él predicó y hablaba también de que posee las más santas revelaciones pues, que tiene, ¿cierto? Hablaba mucho de los misterios iniciáticos. Hablaba pues también de que tenía un texto sagrado, que en este caso pues la filosofía, de que la ciencia pues es algo superior, que es algo científico pues también, y que lo combina junto con la religión, pero no la religión como lo vemos nosotros, sino la religión para el despertar, o sea, para el despertar de conciencia pues del ser humano. Y algo que a mí no sé si fue que lo leí mal o qué sería, pero no. Que también habla que hay una oración, pues, había una oración que le enseñaban a sus discípulos. Dice, tu ego solar, que eres la base del amor, la base de todo amor, penetra en mí, ilumíname y hazme progresar, porque sin ti, luego solar, nada puede tener existencia. Pues tu ego solar, La confunde la palabra yo y ego. Pues porque ha oído hablar aquí de que el ego hay que acabarlo, de que hay que... Eso, y de que después hablan del ego solar. Lo que pasa es que ahí es donde tenemos que aprender a estudiar. Cuando usted estudia, lo he dicho, usted lo primero que va a hacer si va a estudiar es despojarse de todo lo que usted tiene. Exacto. Pero uno normalmente no se despoja. O sea, cuando usted va a coger un libro para estudiarlo, lo que debe hacer, eso es lo que hago yo. La primera lectura que le doy yo hago de cuenta que no conozco nada. O este man lo que me diga, se lo voy a aceptar todo. Sí. Para poder entender lo que él quiere decir. Porque yo no conozco la psicología de la persona, ni sé qué me quiere decir. Ni los términos. Nada, entonces, si yo me abro a ese nivel, pero si yo empiezo a leer, yo ego, y yo ya entiendo que el ego es lo malo, entonces de pronto ya impedí la posibilidad de yo realmente entender lo que el man dice. Ya cuando termino de leer el libro, yo ya sí traigo lo que tengo. ¿Correcto? Y ahí sí digo, es posible que en el texto me haya dado cuenta, no, es que este man se refiere al ego o al yo como al ser, que es lo que pasa con el rosacrucismo antiguo. Sí. Entonces ahí es donde la mente se enreda. El rosacrucismo antiguo habla del alter ego, habla del yo, habla del ser superior como el yo. Y ya Samuel viene y lo voltea, dice que no hay yo, y habla del yo como hablan los psicólogos. ¿Sí? Entonces ahí es donde la misma palabra puede estar simbolizando dos cosas opuestas. Tienes que saber en qué contexto lo lees. Entonces no se preocupe cuando ahí hablen del ego, del alter ego, del yo. Entienda que es hablar del ser. ¿Sí? Entonces, y ahí así puede uno entender a las personas desde el planteamiento, porque igual pueden haber errores en sus planteamientos desde el punto de vista de uno, pero parte de estudiar es eso. Estudiar es yo cogía libros, muchos de mis libros antiguos, yo cogía partes y les llegaba a subrayar hasta páginas enteras y las rayaba así.
A X. Para mí en ese momento eso no era, después de un análisis de pues libros que valían la pena que yo cogiera, porque no vale, pues, por ejemplo, yo a la feria del libro, ¿a qué voy? He ido a como a 3 ferias del libro y me vengo sin nada. Me he ido a festivales de la poesía y me vengo sin nada. O sea, vacío todo, no hay contenido. Ya esta última feria del libro ni me quise aparecer por allá. Sí. Entonces no es coger un libro por cogerlo. Por ahí estoy viendo unas poesías de un man. Y no, yo me moría de tristeza oyendo eso, algo que no conecta, no es que ni con la vida. Sí. Para mí eso es demasiado insustancial, no vale la pena pues yo gastarle. Entonces cuando hay un libro que valga la pena es al que... Claro, y de este libro, de que lamentablemente no se puede entender, pues de que ya era la 4ª edición que sacaba, pues o lo que yo empecé a leer y que hasta ahora no, él decía no, es que no. A una es que mire, el solo hecho de gnosis, la gente mismo lo asocia pues con magia negra, espiritismo, hechicería. Y en el mejor de los casos lo asocian con un grupo religioso más. Eso. Se quedan en lo de afuera. Ya lo he cantaleteado mucho. Y más ustedes que van, eso lo tienen que tener claro, pues si logran ir. No y sí. La misma cantaleta de siempre. Lo dice el Hatha Yoga, Sol y Luna, Yin Yang, del Tai Chi. Sí, aquí está la polaridad, el gran conflicto existencial, que ya ustedes conmigo han estudiado y trabajamos, que sin eso nada podría existir, pero se convierte en la gran trampa. Quedamos atrapados en la polaridad. Sí, la gnosis que está diciendo igual, intégrela. En la palabra está. Intégrela. ¿Es eso lo que hace el gnóstico normal? No lo entiendo. Jung decía, prefiero ser completo que ser bueno. Y él fue el que sacó el cuento del encuentros con la sombra, y de en base a eso ya muchos psicólogos y científicos posteriores pues le han trabajado al asunto, ir al reconocimiento de esa parte. Y cuando coge el libro de el Abraxas, si hace el estudio de Damián, de Germán Hesse, porque él hace un estudio de eso, toca el Abraxas y está hablando de eso, de esa parte. Por eso es que es tan temida la gnosis. El solo hecho de iglesia ya lo asociamos a un culto, a una religión, y eso pues nos pone a correr. No, mamaos de la religión católica y de su manipulación. La gente rebelde ya no quiere saber nada de eso. ¿Sí? Entonces, es otra forma que el enemigo secreto sacó para sacar la gente. O sea, nos saturó tanto con la religión opresiva que ya la gente, yo no quiero saber nada de religiones. Pero hay algo pues que es real. Y es que religión es religar, es un camino de volver al retorno. Y eso es una necesidad de muchos. Pero no encuentra dónde. Porque las iglesias del montón son del borrego, son del rebaño. Ponen a creer unas idioteces, cosas que no tienen nada. Y ahí, con eso los montan en un remanso. Sí. Ahora por lo menos los ponen a cantar y a bailar y ya pues por lo menos les mantienen la mesita. Porque eso es un circo. Esa es la palabra. Hay que ver el pastor cuando Liliana cae ahí fulminada y el otro van a recoger detrás. ¿Lo ha visto? Ya todo, y el que toca el mismo todos van cayendo. Cuando realmente debería es ayudarlo a uno a despertar. Eso es lo que hace la iglesia. Entonces, mucho que se llama iglesia gnóstica, usted va a ver es catolicismo camuflado, cristianismo camuflado. Sí. Entonces, yo he procurado y he tratado al máximo sostener las raíces. Queda difícil, pero de eso se trata. Muy bien, ¿qué más? Veremos más tarde que los misterios son lo principal y todo lo demás gira en torno de ellos.
¿Qué dijo Freud en torno a lo misterio? Freud no, Einstein. Lo más grande que le puede pasar a un hombre es encontrar los misterios. Lo decía Albert Einstein, el científico de los científicos del siglo pasado. Y ni siquiera nadie se pregunta qué son los misterios. La tarea de segunda cámara es conocer y comprender los misterios. Se los digo en voz alta y claro, para que no vayan a huevar allá con un ritual solamente. Me perdonan, porque es que eso es lo que hace. Lo que hace aquí la vocalización. Entonces yo salgo flotando. Sí, sí. Y entonces ya ese caminar, como yo ya salgo de toda esa carga de tensión del día. Sí, como yo ya salgo así livianito, sí. Que me gusta mucho el ritual. El ritual es bueno, claro, y nos tenemos que cocinar ahí. Pero hay camuflado, hay parte del misterio. La verdadera razón de la segunda cámara es conocer y desvelar a nivel personal. Eso no lo van a dar nadie. En el ritual de iniciación que se les va a hacer, si deciden hacerlo, al final les dicen: hasta aquí te trajimos. Si quieres llegar al secreto de los misterios, lo tienes que hacer por ti mismo. En vano sería que el maestro tratara de revelarte los secretos. Si lo logras, consigues el nombre de adeptus, el que llegó por sí mismo. Pero como somos mendigos, estamos acostumbrados a mamar y a mamar, seguimos mamándole la teta a la madre tierra y a la madre iglesia. Y a eso venimos. ¿Quiénes han venido aquí? El 99% a seguirle mamando la teta a la iglesia gnóstica. Y vienen y chupan y sacan una profesión y van y no se acuerdan de que tienen madre. Y no es porque necesite la madre, sino que es el servicio, es devolvérselo a la humanidad. Esa es la esencia que casi nadie de segunda cámara comprende. Sí, se quedan ahí esperando y siguen mamando, y cuando ya no se les acaba, seca la teta, entonces buscan cualquier disculpa. Guillermo me miró feo y ya se van a hablar mierda por allá de la institución o de mí, porque se les pone de cara con el misterio, con su animal interior, con su ogro interior, con el misterio de la Abraxa, lo más terrible de la creación, con el Dionisos, con el Bafómeto. No lo comprende. Entonces, mire cómo les hablo de claro, y estoy seguro que lo hablé así, de otras maneras, en los otros grupos. ¿Dónde está? Se llenan de mocos por cualquier cosa. Simplemente. No, es que se llenan de mocos por cualquier cosa. Dice, no, y es que el man más adelante, él empieza a hablar, pues habla del diablo, de los diablos y las diablas, y hace una explicación de los ángeles y los diablos como de 12 que bajaron, de 12 que bajaron, 12 que se No, y caen. es que el mismo libro, la Pistisofía, tienes Cabos a la Luz, es que el libro, él empieza a contar de dónde surgió el libro. O sea, pero es eso, o sea, no es que yo siembre terror, trato de ser claro. Eso es. Mire, cuando a mí me consagraron, a mí no me mostraron vestidura, yo iba conmocionado con todos esos temas. Uy, karma y dharma, rayo de la creación, rayo de la muerte. Usted se engolosina con eso. Cuando venga, cuando midiéndome, ahí me ven, uy, con vestidura, después de esos juramentos. Güey, madre, eso es para salir corriendo, ya no había ni para dónde, sí. Como hay juramentos, yo a la gente que le tiene pánico se lo digo antes, para que de una vez lo sepa, para que no se asuste, sí, porque se va a meter en unas cosas, para que de una vez sepa.
Y no sé, a veces revalúo eso, ¿será que yo la cagué? Si los manes primero nunca le decían y usted se metía y casi siempre todo el mundo se quedaba, y ahora yo que le trato de abrir los ojos a todo el mundo, antes de que pase le digo, va a haber un juramento, le entrego el truco para que ese juramento lo disuelva después, le digo todo. Y salen despavoridos, sí. Hermano, va a haber que volver a la vieja tradición. Firme aquí, ponme la mano aquí. Sí, entonces no sé, de todas maneras tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo en torno a eso. Bueno, el man plantea que existen hay unos misterios menores y unos misterios mayores, pues plantea pues que hay unos que son superiores que otros, hay unos que son como, pues, que están en un nivel más bajo, y bueno, ya él habla de muchos, habla de Dionisios, de misterios órficos, misterios dionisiacos, misterios nitriacos, misterios, ¿cómo se llaman? Los de Egipto, los de Osiris. Están los de Ulises. Entonces hay una serie de varios misterios y todos tienen su rango y todos tienen un objetivo claro y definido que se debe lograr. Pues como lo plantea el de Dionisios, pues en algunos casos plantea que es volverse completo, o sea, sacar al otro, hacer reconocimiento del otro y volverse el otro y formar la unidad. Los misterios ulisianos plantean es el despertar en el astral, o sea, la garantía de que cuando muera va a poder llegar a un lugar diferente. Esos se dan por los misterios como lo plantea este man. Bueno, los misterios de Mitre, entonces ya son el trabajo no sexual, que ya es el liberarse de todo. Bueno, ya hay varios, pues así, cada uno tiene pues un objetivo muy claro. Y eso es como la gnosis. Lo más grande que existía antiguamente era las escuelas de misterio. Ganarse usted el derecho a participar de una escuela de misterio. Hubo una época donde la columna vertebral de toda sociedad, de toda cultura y de toda persona e individuo era lo espiritual. Ahora no. Ahora, ¿cuál es el eje central de toda persona? The money people. The money people, no consigo todo lo demás. Sí. Entonces, necesitamos, cuando usted se decide consagrar a Segunda Cámara, es porque va a ser parte de ese selecto grupo que ¿quién lo escogió? Usted. Es un autoconvocado, nadie más. Sí, de ese selecto grupo de personas que se va a enfocar en eso, en hacer de la espiritualidad una prioridad, pero una espiritualidad con raíces, una espiritualidad donde sabe que el soporte de la luz es la oscuridad, que por eso ha sido temible la iglesia, porque la iglesia no le corre al bafómetro, lo tenemos ahí como, sí, como un elemento. Dionisos, afortunadamente la gente no alcanza a entender que es el dios de la borrachera, sí, y de la orgía, si no saldrían despavoridos más, sí. Entonces esto no es para el borrego, esto no es para el rebaño, sí. Entonces, importante pues que nosotros conozcamos y tengamos presente eso. La idea del libro es que ustedes se acerquen pues como a eso, ¿sí? Que ustedes realmente se acerquen a lo que es la iglesia gnóstica y que entiendan que la iglesia gnóstica, que nada tiene que ver, el mismo ritual lo dice, nada tiene que ver esta iglesia con las demás iglesias que conocen, ¿sí? Y da los fundamentos. Y de lo que habla también es lo que hay también pues en el que se los entregó, o sea, en el documentico al principio, habla de los 3 círculos, o sea, en los que uno se mueve. Entonces allá le plantean a uno que uno ya puede ingresar a otro círculo, porque es que uno generalmente, uno siempre está en un solo círculo flotando, y cuando uno ya entra ya pues a hacer esos estudios, y ya pues a uno mirar qué es uno, entonces uno se da cuenta que sí puede entrar a otros círculos y que están en uno, sino que uno no los habita, sino que uno no los, o sea, uno no está ahí. Entonces eso es lo que me pareció como bueno, entrar pues a ver pues como lo de la iglesia, porque cuando yo vi iglesia yo ¿qué es? O sea, yo apenas vi el título y yo, uy, no, iglesia, aquí ya van a empezar a echar puras cosas, o sea, ya van a empezar a reprochar, ya van a empezar a echar regaños, o sea, no, o sea, ya es
así como ya, pues como se ve en el texto, como que ya lo abordas hacia uno mismo, que uno mismo sea el que entra a hacer esa iglesia. Muy bien. Entonces ahí pues... En torno a eso, ¿qué dicen de los 3 círculos? Porque es importante que lo tengamos claro. Tienen claro los 3 círculos de la iglesia interna y los 3 círculos de la iglesia externa. ¿Qué es el primer círculo para ustedes? Tanto en la iglesia interna como el de la iglesia externa. ¿A qué llamamos un círculo? Sí, pero... Un grupo de, pues sí, como una unidad o algo. Pues a ver, yo lo asocio como que la primera cámara es como el primer círculo, es como la primera cámara. Las primeras cámaras. ¿Cierto? Como el trabajo con los niveles A, B y C externamente. Internamente es como el trabajo que uno empieza a hacer, de empezar a reconocer las falencias, que la alimentación, o sea, todo ese trabajo. La segunda cámara sería como el segundo círculo, que es un círculo esotérico con X, ¿cierto? Donde ya se maneja ya un estudio más profundo, donde de pronto ya hay un compromiso, donde ya el trabajo ya no es tanto físico, sino como con el alma, como con el sentimiento, la emoción, la voluntad. Y el tercer círculo ya tendría que ver como con una tercera cámara, ¿cierto? Como con un nivel ya esotérico, con ese, donde ya el trabajo tiene que ver con el espíritu. Ya a nivel personal es el trabajo espiritual. Entonces con eso ustedes saben, asocian, ustedes me supongo que entienden cuál es el segundo círculo en ustedes. Pues ya mirando lo interno. que nosotros somos el alma. Sí. Sería el segundo ¿Y qué sería? ¿Qué sería? Pero, ¿qué se haría? Pues, ¿qué haremos ahí? ¿Qué es? El trabajo. El trabajo, ya como el trabajo que hicimos, por ejemplo, en el curso pasado, que ya el trabajo se enfoca más que todo es a lo psicológico, ¿cierto? Después, ahí el estudio estuvo y el trabajo estuvo más enfocado a lo psicológico, porque mira que ya se ven temas como la personalidad, el ego, la sombra, que no se tocan en el curso básico profesional. El curso básico está más enfocado, diría yo, al reconocimiento del cuerpo, de cómo conservarlo, cómo tratar, o sea, reconocerlo como un tema. Ya la segunda parte sigue más enfocada como a ya la tercera sería, pienso yo, no sé cómo hacia dónde vamos, que la segunda cámara, donde ya se estudian los misterios, o sea, cosas más profundas, más del espíritu. Pues qué decís, ¿o no le crees a ese mano? ¿O crees que es trabajador de calle con ese argumento? Vos que decís, no somos Wilson. Trabajador de calle del todo. Manrique, ¿o qué? Pero es que no hacer ya como un límite, ¿dónde está el primer círculo y dónde está el segundo? No, porque es que uno cuando entra acá, uno entra a trabajar las dos cosas, o sea, la psiquis y el cuerpo. Y lo que se plantea ahí es que la primera tiene que ver es con el cuerpo, o sea, nada más, pero no. O sea, uno aquí también tiene que venir a cambiar cosas que tiene en la mente, porque si no, no hace nada. O sea, que pues a decir en qué parte está ese círculo en sí, no. O sea, yo digo que todo como que forma una sola cosa. O sea, lo que pasa es que uno siempre está orbitando la misma cosa, eso es lo que sucede con uno realmente. O sea, lo que yo veo es que uno tiene que colocar la conciencia a que orbite otras cosas que no. O sea, cosas que uno antes no, o sea, que no les ponía cuidado, o que no le parecían importantes simplemente, pero ya ahora a uno sí les va viendo como el ladito, uno dice esto por aquí, yo creo que por aquí puede ser. O sea, lo que sucede es como la conciencia en qué parte la tiene. ¿Sí me entiendes? Porque eso es como una preparación. Es que los círculos realmente es como una preparación como para ir a una parte de la que usted no habitaba, generalmente. Eso es lo que yo pero que está en uno generalmente. O sea, eso está en uno porque eso es propio de uno, pero uno no lo reconoce primero que todo y pues menos uno orbita ya todavía. A ver, yo pienso que sí, de pronto sí es igual así como dice Wilson, pero yo pienso que sí hay un trabajo específico. Ah, sí, claro, que lo sabe. En cada círculo, ¿cierto? Yo pienso que en el segundo círculo el trabajo es el ritual, que ya es en segunda cámara, que es el trabajo con el alma, que es el trabajo con los arquetipos, ¿cierto? espiritual.
espiritual. La espiral del ritual. El ritual es parte de lo espiritual. De hecho, ustedes componen la palabra y ritual es una parte de esa. Entonces la espiritual sería ese tercer círculo. No, lo que pasa es que el alma usted sabe que como estudiamos, el alma se divide en pensamiento, sentimiento y voluntad, ¿cierto? O sea, que el trabajo en segunda cámara es en esos tres niveles, pues es como lo que yo entendí. Y obviamente en los niveles A y B, uno lo hace, sino que ya en segunda cámara ya es como más centrado en esa parte. Ya por eso es como los rituales, pues es como, yo ya de pronto dándole como un sentido al por qué en segunda cámara es que se hacen los rituales, por qué no se hacen en el nivel C o en primera cámara. Eso es como lo que entiendo yo. Pienso yo que de alguna forma en todas las tres cámaras se ven los tres círculos. Los tres círculos, exacto, lo que Wilson está diciendo. Sino que ya dependiendo de las cosas se centraliza como en uno, el trabajo en uno. Por ejemplo, me imagino que en el tercer círculo sería el trabajo con el misterio. Ya lo fundamental ahí no sería tanto el ritual, sino hacer el trabajo con el misterio. Pues sí o no, y luego o sea, que el segundo se conoce, o sea, se comprende, se acerca a él y ya luego se encarga. Ahí es donde dice, ¿qué le pasaría a una persona que entre a la iglesia gnóstica como institución y no hace el trabajo en él? No, Guille termina creyendo maricadas. O sea, es como mirar las escaleras del templo. No, es que termina creyendo. Pues, o sea, se queda sin base, digámoslo así. Una persona que llega a la segunda cámara y no sigue haciendo su trabajo en el primer círculo, es como si se quedara sin base. Afuera tiene que ser ¿qué? Afuera es su trabajo con su cuerpo, mantenerlo bien. ¿Pero qué debe ser? Un resultado de lo diario. Les estoy aclarando porque pueden quedar dormidos otra vez con el ritual, como ha pasado con casi todos. Así como la vocalización te mete en una somnolencia. Sí, que gente que dice no hay como dormir, pues se le olvidan todos los problemas, todas las dificultades, salir, sí. Hay gente que ese es su camino. Es importante que ustedes entiendan y comprendan. Lo primero, voy a hablar de una cosa que no he dicho. Cuando uno habla de iglesia, la mayoría de las personas lo asocian a un templo y a una institución. Sí, mismo lo sacan. Y eso no es verdad. El que más se acercó a la definición fue el maestro Samael. En el libro El matrimonio perfecto, él habla de las iglesias. ¿Han leído alguna vez eso? ¿Y a qué se refiere? Está hablando a unos cañones de la columna vertebral. Hablan de las 7 iglesias. Mire, la iglesia es un manejo energético del mundo espiritual, que es equivalente a los chakras del mundo del alma y que tiene su correspondencia con los, ¿cómo es que se llama? El sistema nervioso cuando se vuelven nudos, eso se llama, hasta ayer lo tenía. ¿Plexos o qué? No, los Plexos, creo que sí es eso. Son cúmulos de nervios en el cuerpo físico conectados a las glándulas, se convierten en el mundo físico, son plexos. En el mundo astral son chakras y en el mundo espiritual, iglesias. Entonces el maestro habla de la iglesia de Éfeso, la iglesia de la Odisea. Sí, estamos hablando que la iglesia católica y la institución, porque eso no se llama sino en la iglesia católica, en la musulmana no se llama iglesia, en la mormón no se llama iglesia, en la hindú no se llama iglesia. Sí, allá se llaman templos para referirse a una parte. El templo es el cuerpo. Para nosotros, anda a la iglesia de San Isidro y lo confundimos con el templo. Con el local. Debe ser un chakra del cuerpo astral, mental y causal, debe ser una iglesia del mundo espiritual y logoico. ¿Sí me están entendiendo? Que no lo sea porque no haya trabajo es otro paseo. ¿Estamos entendiendo? O sea, entendamos el concepto de iglesia. ¿De dónde viene realmente? O sea, cuando hablamos de iglesia estamos hablando de un manejo energético de tipo espiritual. A eso es lo que se refiere. Nada que ver con doctrinas, con todo lo que conocemos ahora. Eso son instituciones religiosas que le han puesto iglesia.
Término mal usado, pero es válido que lo tenga. Y eso solo ya conjura y echa a mucha gente. No, iglesia gnóstica, yo no quiero ver nada de eso. Y más si por allá se dio cuenta que un maestro, que un discípulo por allá comió 2 o 3 señoras y les dañó el matrimonio, más sale corriendo. Porque eso pasa. Misioneros que iban, los querían, mientras el marido salía a trabajar, el misionero le hacía la misión a la señora. De todo eso se ha visto, entonces, y eso se vio al comienzo, entonces la gente nada, fobia, pues, sí. Y malas interpretaciones, entonces que solo era transmutar, que matar ego, un montón de cosas, y entonces eso genera un montón. Pero tenemos que tener el concepto claro. Ya sabemos cuál. Por eso en los rituales se habla de la iglesia gnóstica de los mundos internos. ¿A qué nos referimos? A ese cúmulo energético de tipo espiritual, que hay unos seres y representantes de eso. La iglesia gnóstica habla, yo creo en la iglesia gnóstica, ella habla ahí de sí, una iglesia superior, trascendida, mantenida en las almas puras, sí, habla de todo eso. Pero es eso, se está refiriendo. Esa es la presentación que le hacemos en el nivel C. Ya usted lo toma o lo deja. Principio puede decir, no, a mí no me gusta este cuento, no es para mí, yo no estoy para esto. Como dijeron este grupito, el grupo de ellos cuando llegó y hizo, ya válido, sí, todavía no estoy listo, o ya no tengo otra alternativa, no me queda sino caminar por aquí, lo que me queda de la existencia. Pero eso sí, si voy a caminar es porque me voy a consagrar, y consagrar es dedicarme de lleno a... Eso no quiere decir que abandone mi responsabilidad de papá, mi responsabilidad de familia, no le exime de eso, que algunos cogieron ese argumento, lo que querían era, y cogieron, no me dedico a la misión, era para dejar el hijo tirado, para dejar la mujer tirada, para dejar... La primera responsabilidad es con el cuerpo y con la materia. Entonces estamos, primero entender el concepto. Cuando el maestro Huiracocha habla de la iglesia gnóstica, te acerca a eso, más que a una institución. Que como representación organigrama, de organigrama, ahí está. Y mire que nosotros aquí casi no presentamos la iglesia gnóstica. Usted aquí todo el mundo habla de qué. La academia. La academia. Sí. Porque es que la iglesia es allá, ese cúmulo energético, que pues, en este momento está soportado por 1 o 2 o 3 de pronto. Sí. Que nos gustaría, usted imagina todo lo que ha hecho la academia con el soporte de 2 o 3, te imaginas con el soporte de 13, de 26, ¿qué podríamos hacer? Hemos hecho aquí han nacido cosas que se han regado por el mundo. Aquí en Medellín, la cantidad de personas han salido, han montado instituciones, copiándonos a nosotros, lunas llenas, cursos de Reiki. Lógico que ellos lo hacen ya con cuotas, por ahí en estos días un alumno mío que salió de aquí, que vendía cervezas en el estadio en los partidos, sí, montó una escuela, ustedes lo conocen, pero no voy a hablar de nombres, sí, y ya una luna llena hay que pagar, sí, una meditación de luna llena y hay que pagar. Ya le cobró la cerveza. No, él está viviendo, no es para criticarlo. Si la gente paga por una cerveza, malo pagar por una meditación de luna llena, yo no veo malo en eso, lo que estoy diciendo es como cuando no hay raíces, sí, eso se convierte en otra cosa. Se convierten en otras cosas. ¿Pero de dónde han bebido? De los que vivieron y le chuparon la teta a la iglesia. No hay problema, es que la iglesia está para eso. Recuerden cuando les dije a ustedes, si ustedes pueden seguir aquí chupando, sigan chupando. Mientras podamos les vamos a tener esa teta ahí. Puede que algún momento la fuerza... puede que en algún momento la fuerza no nos dé y nos toque cerrar esto. Porque no nos alcanzó, sí. Pero mientras podamos... Ojalá, por ejemplo, ahora no hay meditaciones de luna llena, no hay salidas al campo. ¿Cuánta gente solo fue a Cisneros? Y mientras yo hacía meditación, ellos se pegaban su marihuanazo afuera. Entonces creo que yo no me daba cuenta, yo me daba cuenta de todo eso. Y llevaban la botella de ron o de aguardiente, otros iban a tomar ya, eso lo hacían ahí. Sí, chupando en la iglesia, algo les servía. Y ojalá algún día no solo podamos tener Cisneros, sino muchos lugares. Pues necesitamos gente. Que no sea Guillermo Pérez, sino que por allá estuvo, por allá está el loco de Luis Horacio, por allá está Wilson, por allá está con otro grupo de locos, ¿cierto? Trabajando con la gente, dándoles. Alguno algún día decide, quiero ayudar en ese plan de Dios. Pues para eso hay que tener
fuerza espiritual, estar convencido, ya saber para dónde va. Y esos son los que se quedan, solo los que quieren servir. Pero si usted pasa solo a seguir drenando, llega un momento donde, hermano, no va a encontrar que chupar. No va a encontrar Ya que lo chupó todo. Secó la mama, sí. Secó la teta. Entonces vamos entendiendo. Desde ese nivel podemos entender que la iglesia gnóstica es interna. Por eso los misterios es para vivirlos internamente, para conocerlos. Los rituales son para vivirlos internamente. Las prácticas es para vivirlas internamente. ¿Cómo es necesario manifestar eso afuera? Fue necesario creer una resonancia afuera. Y por eso fue que se creó la iglesia gnóstica en el mundo físico. Eso fue por orden del maestro Samael. En 1976 el maestro Gargacuchine le sacó la personería jurídica 1345, sí, y se le dio forma a la iglesia gnóstica, pero debería ser una manifestación energética de la sumatoria de cada uno de nosotros. ¿Qué son los círculos? Son niveles evolutivos. Toda auténtica iglesia tiene 3 círculos. ¿La iglesia católica los tiene? No tiene ni medio. De hecho, sí manejaron hasta el segundo, pero era para ellos. Ellos primero se reunían por las tardes en lugares, porque ellos manejan toda la plata del mundo y ellos hacían trabajos de magia, pero todo eso lo han perdido porque eso se ha vuelto en un negocio. Ya el obispo, al que no quiere, no lo deja consagrar de sacerdote, y la repartición de esas cosas, eso es meramente, es una mafia. Pero hubo un tiempo donde los curas tenían horas que sonaban las campanas 3 de la tarde y era que ellos se reunían a hacer trabajos de magia. Pero eso se ha perdido, Tres círculos debe tener toda auténtica iglesia. El primer círculo se le conoce como Círculo externo. exotérico con X, externo o público. Ese círculo en nuestro fuero interior, ¿a qué se refiere? Ya no me estoy refiriendo a usted como persona, sino como entidad espiritual. Recuerden lo que dije ahora al comienzo. El eje, la columna central de una auténtica iglesia es lo espiritual. Ya usted como entidad espiritual, ese primer círculo a usted se refiere ¿a qué? Digamos que el cuerpo físico. Todo lo que tiene que ver con el cuerpo, desde el conocimiento intelectual que es de afuera, sí, hasta el sostenimiento y el mantenimiento del cuerpo mismo, que es lo que normalmente se mueve en casi todo sociedad, grupo, institución y persona como tal. Ya las personas no son iglesia. O sea, perdieron la conexión con lo espiritual. Sí. Usted debe ser iglesia. O sea, la iglesia es un estado espiritual a nivel energético. Sí. Entonces ya la gente no lo es. Ni siquiera es alma, ni siquiera el otro círculo. Sí. Porque la gente escasamente está ahí desde... Sí. Entonces, y ya la institución, que debe ser un reflejo del trabajo interno de sus fieles, de sus feligreses. ¿A qué se refiere el círculo externo? Sí, al templo de afuera y a todas sus primeras cámaras. Que recuerden que la primera cámara es A, B y avanzado. Sí. Porque el DC es una transición, ahí no hay formación, casi es más una presentación de lo que es. Sí, A, B, avanzado. Sí, lo que es la primera cámara. Antiguamente se limitaba a 60 conferencias y pare de contar. Pero todas las actividades que hacemos, sí, los cursos básicos, las salidas de campo, las meditaciones, las clases, todo eso es parte de las primeras cámaras. La primera cámara, la encargada de eso es la escuela de la iglesia. Y la escuela de la iglesia se llama
Academia Gnóstica, que es lo que la gente conoce. Y eso que escasamente lo de afuera. Muchos ni siquiera saben que existe un nivel B, un nivel avanzado, un nivel C. No conocen eso. Sí. Pero en mi fuero interno se refiere a todo aquello que yo hago físicamente y afuera. ¿Para qué? Para hacer el trabajo interno. Porque ¿qué es lo que hago en las primeras cámaras? Difundir el mensaje, entregar el mensaje. Entonces hay gente que ni en su fuero interno no tiene el círculo externo. Sí. Ahí es donde se nos convoca que nosotros debemos servir. Ahí es donde usted en su fuero interno, si lo está viviendo, se convierte en donde esté. Mire, yo no necesito decir, los compañeros me piden, en estos días les dicté un taller sobre el manejo del estrés como clave del arte de vivir. Cualquiera tiene un problema y él, ve, háblate con mi maestro. Me dicen el maestro. Ya con respeto, antiguamente era por burlarse de mí, sí, era por apodo, pero ya lo hacen con respeto. Cualquier problema, cualquier conflicto, y ahí, en voz bajita, como que para que los demás me enteren. Ya algunos, como tengo el reconocimiento, no tienen problema. Maestro, necesito que me ayude con esto. Problemas de orden físico, problemas de orden psicológico, problemas de orden económico. Sí, porque yo soy un reflejo de lo que es la iglesia gnóstica. Sí. Al maestro Gargacuchino le decían, maestro, ¿cómo está la iglesia gnóstica? Esto perrateado por problemas. Él decía, muy bien. Pero maestro, no de todos los conflictos, es que la iglesia gnóstica soy yo y lo que tengo adentro. Para mí está muy bien. Sí. Si entendemos esto, sabemos para dónde vamos. Y no nos dejamos asustar. Porque la palabra religión y la palabra iglesia y la palabra gnosis da pánico. Da pánico. El segundo círculo, ¿cómo se llama? Mesotérico o semi-interno. Mesotérico. Y algún tiempo se sucedió eso. La segunda cámara lo consideramos ahora círculo interno, pero no es círculo interno. Hablemos de la iglesia interna. ¿Cuál sería el segundo círculo en la iglesia interna? En yo como entidad espiritual. Porque hablar de iglesia a nivel interno es yo como entidad espiritual. Les garantizo y se los digo de una vez casi como profecía. Si no van a dedicarse a un trabajo con ustedes mismos de encarnar todo esto, es mejor que no se consagren. ¿Por qué? Porque se van a reventar. Se van a reventar. ¿Sí? Entonces, es mejor tenerlo claro desde el comienzo. ¿Qué es lo que pasó con la mayoría? No se consagraban. Venían aquí, tomaban nota de una conferencia, de un taller. Sí. A los 2 o 3 años volvían y tomaban nota del mismo. Recuerdo uno que por ahí como a los 5 años yo dije que yo lo había dicho y por allá dijo, a mí no me han dicho eso. Y yo le había visto tomando nota como en 3 ocasiones. Y fue hasta instructor de aquí. Sí. Entonces, si no nos vamos a comprometer con un trabajo, no nos digamos mentiras, sigamos en el mundo, nadie nos va a censurar nada. Esto es porque tu alma ya dice, ya es la hora. Si no es de esos, no se amargue la vida con esto. Sí, es mejor. Esto es solo para aquellos que ya sabemos que allá ya no tenemos nada, que lo vamos a usar y que vamos, pero que ya no, ya hay algo por dentro que nos dice, hermano, para usted allá no hay nada. Para eso es la iglesia gnóstica. Sí, por eso me dicen terrorista. Sí, sí, porque les hablo así. Y después, no, yo nunca me lo... El círculo mesotérico, o sea, el segundo círculo, en mi interior, se refiere a todo ese manejo energético asociado a los procesos de los pensamientos, de la mente y de la voluntad, que es lo que llamamos el alma.
Y en el círculo externo de la institución se refiere a, porque cuando usted habla de transmutación, cuando usted habla de alquimia, cuando usted habla del trabajo con el ego, está hablando de procesos ritualísticos. Se asocia a los rituales, pero en vivo. Porque ya cuando usted se va a trabajar magia sexual, cuando usted está en el proceso de transformación, ya sea como casado o como soltero, individual o en pareja, o cuando usted está haciendo el trabajo con la sombra, con la naturaleza oscura, está hablando de procesos energéticos y ritualísticos. Porque el ritual es una fórmula energética, que vamos a sacar un capítulo aquí, en esto, para trabajar lo que es el ritual. Y conocer el dinamismo energético de los rituales, que la gente no sabe, que eso es una planta termonuclear. Por eso es que el que pasa por allá 10, 15, 20 años, a lo último o se transforma o se vuelve una mierda, pero muy sutilizada. Pone cara de ángel, pone cara así de borrego, cuando por dentro está diciendo este gran hijueta, o sale a hablar de vos o hacer así, lo que no hacía primero. Sí, porque tu ego se sutiliza y después de 20, 30 años de estar comiendo pan y vino. Porque eso es lo que pasó. Mucha gente se dedicó a comer pan y vino y eso es una planta termonuclear que activa una potencia energética. Ustedes lo pudieron ver con algunos ritualcitos que hicimos del fuego en Cisneros. Algunas cosas ya no les movieron y les movieron cosas en todas las áreas de su vida. ¿Qué diremos cuando prendemos fuego aquí también, que movemos es igual, sí, esos son los rituales. Pero no solo los rituales, se refiere a todos los procesos de las prácticas y el sadhana, el trabajo práctico que tiene que ver contigo mismo. Por eso en la segunda cámara vamos a hacer runas, vocalización, lo hacemos en grupo como resultado, como recorder de lo que tenemos que hacer a nivel personal. Parte de la segunda cámara, venir a asear el salón. Porque parte de tu trabajo de segunda cámara, antes de que oficie un ritual, dice, sí, estudiar el ritual de la vida y de la muerte mientras llega el oficiante. ¿Quién es el oficiante? El ser espiritual. El trabajo de segunda cámara es venir a lavar sanitarios, es lavar esto, es preparar esto, es sostener esto, es mantener esto. Eso es parte de tu segunda cámara. Cantidad de veces lo he dicho, aquí hay gente que estuvo 20 años y nunca estuvo en segunda cámara. Y algunos hasta se morían de putería conmigo. Porque los decía, aquí no hay con quién, no hay segunda cámara. No porque no los viera ahí. A veces hasta venían y barrían y lavaban un sanitario. Sino porque yo veía que no lo estaban haciendo internamente. Cuando tú te enfrentas con la mierda que tienes adentro, cuando tú te enfrentas con lo que tienes adentro, hermano, entonces ya ponerte en navar, uy, es que eso te da las claves. Las claves para barriendo, lavando un sanitario, trabajando la naturaleza oscura, recogiendo la basura, moviendo todo ese tipo de cosas. Sí, para después sentarte a hacer un trabajo. Antes de hacer el ritual, hay que preparar el templo. Con la alimentación, con la respiración, con el trabajo mental, con todo eso. Eso es la segunda cámara y no lo hemos entendido. No lo han entendido la gente, por eso se los digo. Entonces el trabajo de segunda cámara va ahí. Y es ahí, en medio de todo eso, de hacer mi sadhana, de estar ayudándole a los demás, que voy develando el misterio. Porque el misterio no te lo pueden... Yo les hablo de Dioniso, de Orgeo, de las orgías, les hablo, pero no les puedo hablar del misterio. Una cosa lejos está, lo que digo a lo que es. Hay que hablar algo, porque hay que hablarlo. Pero como dice el ritual, eso solo lo puedes descubrir por ti mismo, no más. Entonces todo eso, te cocinas 20, 30 años en una segunda cámara para que usted medio, te vaya disparando por experiencia directa el conocimiento de los misterios. Si la persona no trabaja en su círculo mesotérico personal, no hace prácticas, no sirve, no limpia, lo que hay que hacer, venir aquí a ayudar a sostener esto, que lo veremos con la columna, no aporta para la... Sí, pero igual, no solo que no aporta, sino que uno lo ve que no le gusta barrer, le saca el cuerpo, no le gusta trabajar, no le gusta arreglar el jardín, no le gusta organizar, las flores, no está haciendo el trabajo. Sí. Y eso se ven así parásitos cantidades aquí. Solo se aparecen en el momento de la práctica y el ritual termina y se pierde. Sí. Entonces, afuera está reflejando lo de adentro. Y a la hora de cualquier crisis,
ahí no hay nada. Muchas rituales se van antes del ritual. Se llenan de mocos por cualquier cosa. Sí, porque la hermana le dijo, ¿sabes qué? Tú no estás haciendo nada. Y ya, con eso tuvo. O Guillermo no lo saludó, porque andaba ocupado, tan ocupado trabajando, que no le quedó tiempo para eso. O por lo dormido que anda, no importa. Pero no lo hizo y ya. Allá no hay amor. Sí. Entonces se van por una institución que eso es piquito para este lado, piquito para este lado. Sí. Guillermo no me quiere. Sí. Pero soy claro con ustedes. O sea, la iglesia gnóstica no está circunscrita a este espacio. Estén ustedes. Y a eso se refiere la misa cuando dice de que debemos ser miembros de la iglesia gnóstica, los mundos internos, de ti mismo. Lo que pasa es que solos es muy difícil. Y en un comienzo necesitamos un grupo para calentarnos. El tercer círculo, entonces ya a través de tu práctica, a través de tu estudio, a través de tu servicio, a través de tu entrenamiento, que se hace el día del misterio, los trabajos de segunda cámara son para eso, para recordarte qué es lo que vos tenés que hacer en el día a día. El manejo energético es el ritual, pero antes del manejo energético tengo que hacer un manejo de aseo. ¿Y qué estás haciendo con tus basuras, con tu ego, con tu naturaleza oscura? La mierda que botas, eso, ¿y quién lo va a lavar? Lo vamos a seguir dejando a la Isis, a la mamá. No, ya es hora que crezcamos, tú mismo encárgate de tu mierda. Y eso es lo que no queremos. Llega un momento de tanta grandeza que ya no solo nos encargamos de nuestra mierda, sino que nos encargamos de la mierda de otros, que es lo que hace la mamá y el papá. Y ese es el trabajo de la segunda cámara. Los que no solo se encargan de su propia mierda, sino que quieren encargarse de la mierda de otros. ¿Cierto que puede sonar? No, solo claro. Eso suena muy interesante. Suena cómico, ¿cierto? No, pero es en el fondo cuando usted está aquí bregándole ayuda con una persona llega depresiva, aquí te insulta. ¿Cuántas veces aquí nos han hijo de puteado, nos la han montado? No sé si ustedes acuerdan de aquí de Pluma Blanca que venía aquí, un día que nos cogía a Mimi en plena luna llena y nos volvió mierda. ¿Usted estuvo? Sí, por ayudarle a limpiarle la mierda que trae. Eso es todo, o sea, es entender metafóricamente lo que estoy diciendo. Pero a veces no queremos eso, la segunda cámara es para eso. Y a veces se ve uno solo. Hermanos que dicen, pero es que nadie está. Yo le dije, ¿y cuál es el problema? Haz tu mejor esfuerzo. Ya. Es todo lo que hay que hacer. Pero estamos comprometidos con un trabajo. Pero estás haciendo tu trabajo. El ir haciendo tu trabajo, el ir haciéndolo el sábado en la escuela, en la iglesia. Venir, barrer, preparar el templo, comprar las flores, organizar el salón. Sí, en ese cuento y venir a las primeras cámaras, enseñarle a la gente. Tú vas comprendiendo cómo resolver tu asunto espiritual. Porque ahora ya resolvimos mucho, estamos resolviendo el asunto de la supervivencia, la comida. Pero ¿y lo otro? Hay almas que ya hay almas que ya no solo tenemos con tener lo de la comida y lo de los gustos. Yo podría dedicarme todo este tiempo, días de descanso, a pasar bueno. Irme para pueblos, tengo invitaciones, gente que me recibiría. Si me aparezco, hacen fiesta. Para el próximo puente me están esperando por ahí en una finca. Vienen por mí, me llevan, me dicen. Pues no lo digo con orgullo, te estoy diciendo lo que... Pero no, vengo aquí, me quedo aquí con la gente, a bregar, a seguir sosteniendo esto. No me refiero solo físicamente. Pero porque te gusta lo hacer. Y es que ellos ya a mí me han prolongado la vida 3 veces. Uno cuando ha estado de cara con la muerte, ya empieza a ver las cosas de otra manera. Sí. Cuando estás viviendo tiempo extra, ya lo miras de otra manera. Y el círculo interno es el de la tercera capa. En toda la historia de la iglesia gnóstica, en nuestra nueva era, que son como 60 años, o 65, no sé cuánto, no se ha podido crear una tercera capa. ¿Cómo es?
El maestro Samael logró reunir a los más duros pues de la institución y les dijo, esto es reunión de tercera cámara, una conferencia, medio les hablaba de 2 o 3 cositas allá de la bracha, de cositas oscuras, sí, y se ponían a hacer las mismas runas en otro un poquito de nivel más elevadito y ya, eso era el que tercera cámara. Se hizo un ritual que era el de Practimocha y eso hasta bala hubo. Porque, no, en serio, el Practimocha es donde se llama el ritual de descarga. Era donde usted lo ponían en el centro y todo el mundo empezaba a ver, es que usted le tiene esto. Usted tenía que descargar si se le descargaba. Eso tuvo que prohibir. Hasta bala hubo. Porque no saben que se los trabajos, eso es esto. Lo que es, se lo bombardeaba. Y el otro descargaba. Eso es una gonorrea. Y entonces que ya No, se hacía el trabajo y la persona entraba a hacer un trabajo. Ya, pero en vez de hacerse el trabajo, como no estábamos trabajando, se llenaba uno de odio, de resentimiento y hasta mala hubo. Entonces no hubo, sí, ¿me entiendes? Rituales, lo que era. Para mí, se lo voy a decir en mi lenguaje, eso no está en ningún libro. Para mí, la segunda cámara es acercarse a conocer y comprender los misterios. Y la tercera cámara es vivir los misterios. Vivir el misterio. Y eso no se puede hacer sin servirle a la gente, sin estar ayudando, sin trabajo, sí. Si no es así, no se llega. Sí. Entonces, ya cuando hablamos del tercer círculo, que es la tercera cámara, como les dije, en la iglesia externa no se ha podido vivir. Usted lo tiene que vivir. Cuando usted ya comprende los grandes misterios, el misterio de la vida y la muerte, cuando comprende los misterios de la serpiente, cuando comprende los misterios de Abraxa, los misterios de Dionisio, los misterios de Orfeo, los misterios del Bafómetro, entonces tú los comprendes. Comprenderlo ya es un largo camino por el servicio, por los factores, por el infierno. Entonces ya encuentran la forma de vivirlos. Ojalá algún día vuelva a la edad de oro y era que esos misterios puedan haber escuelas afuera donde se pueda hacer, como en las escuelas de Eleusis. Sí, no, todo el mundo bailando al desnudo, copulando, pero eso sí, usted fallaba y lo decapitaba. Sí. Se ponía ahí de hacen las de macho O de guapo y tal, por eso no permitían a cualquiera. Pero ojalá algún día pudieran volverse a vivir los misterios. Estoy hablando de ese, pero y los carnavales, con todo lo más oscuro de ti mismo. Lo que hay ahora es un rezago de los antiguos carnavales. Sí. Los de Dionisos, las orgías y las bebetas, sí. Las bacanales, todo eso quedó solo el rezago de eso. Pero hubo una época que se vivía. Usted fallaba y lo decapitaban, así de sencillo. Entonces primero lo sometían a pruebas de vida o muerte, un montón de cosas. Ojalá algún día vuelvan las escuelas de misterios con todas las de la ley, ¿cierto? Pero todavía no estamos listos. Lo que sí es que sí sé que en la medida en que usted los comprende, en este medio en que está, que es vuelto una mierda, están todas las posibilidades para de alguna manera usted trabajar esos misterios a su manera, en lo que he podido hacer. Pero tenés que comprender por experiencia directa lo que es el misterio y cada uno de ellos. Y la vida te hace. A mí mi alma me ha puesto de cara contra la pared, al punto que me ha puesto así contra la pared. O lo haces o lo haces, sin yo buscarlo. Algunas facetas del misterio. Y fue eso lo que me permitió comprender muchas cosas. Entonces entendemos lo que son lo que es la iglesia gnóstica, lo que es una auténtica iglesia, lo que es la iglesia gnóstica y lo que son los 3 círculos de la iglesia. Es un compromiso y un trabajo de ustedes con ustedes. Van a estar solos, pero vamos a estar acompañados. Si entienden la filosofía. Eso es lo que muchos no entienden cuando pasan a la segunda cámara. Y pasar a la segunda cámara es una transición a la tercera cámara. Que lo logran, no sé, pero es tu tarea. Yo solo muestro las puertas. ¿Alguna duda? Inquietud. La idea. Entonces, todas las habidas y por haber. Viene entonces para la próxima semana el tema de las 3 columnas. Estas columnas fundamentales De toda auténtica iglesia. Mire que parece eso como lo mismo, suena como a lo mismo,
pero es la esencia y la raíz de un trabajo. Si tú llegas a comprender esto y te mueves en función de eso, hermano, ahí vas. No sé qué inquietud.